En primer término, vamos a saludar a la mesa de honor, conformada por el señor doctor Víctor Ticona Postigo, presidente del Poder Judicial, acompañado por el doctor Javier Villestein, presidente de la Sala Penal Permanente de esta Corte Suprema, doctor César San Martín Castro, presidente de la Sala Penal Transitoria de esta Corte Suprema de Justicia, el doctor Josué Pariona Pastrana, coordinador de este segundo Pleno Jurisdiccional Supremo Extraordinario en materia penal y procesal penal, a los señores integrantes de la Sala Penal Permanente y señoras y señores integrantes de la Sala Penal Transitoria de esta Corte Suprema. En la mesa también a los señores ponentes de esta tarde y en el auditorio a todos y cada uno de ustedes. Para escuchar las palabras de inauguración vamos a invitar, por favor, al señor doctor Víctor Ticona Postigo, presidente del Poder Judicial. Aquí vamos a recibirlo con un fuerte voto de aplausos. Señor doctor Javier Villestein, presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, doctor César San Martín Castro, presidente de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, doctor Josué Pariona Pastrana, juez titular de la Corte Suprema de Justicia de la República y coordinador del segundo Pleno Jurisdiccional Supremo Extraordinario, señores integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, señoras y señores integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, doctor Víctor Cubas Villanueva, fiscal supremo provisional, doctor Alfredo Araya Vega, juez superior de la República de Costa Rica, doctor Carlos Zoe Vázquez Ganosa, secretario técnico de la Comisión Especial de Implementación del Nuevo Código Procesal Penal del Ministerio de Justicia, doctor Pedro Angulo Arana, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, doctor Jorge Schombon, juez alemán jubilado, doctor Bonifacio Meneses González, coordinador nacional de la implementación de los juzgados de flagrancia, doctor César Nakazaki Selvigón, catedrático universitario. Señoras y señores, el Poder Judicial, atento a las necesidades de justicia que la sociedad reclama, ha emprendido un proceso de cambios profundos y estructurales destinados a ofrecer al país y a la comunidad en general un sistema judicial eficaz, eficiente, célere, transparente y moderno. Uno de esos grandes cambios va de la mano con la implementación y fortalecimiento de la reforma procesal penal, que ya se encuentra vigente en 27 distritos judiciales de los 33 a nivel nacional. En efecto, la aplicación del nuevo Código Procesal Penal comporta para el juez penal peruano el cambio sustancial de paradigmas y la concepción de un nuevo proceso penal, en donde se replantean los roles, por un lado, del Ministerio Público y por otro lado, el rol del juez. Y en todo caso, el juez para garantizar el respeto de los derechos de las partes procesales y garantizar un proceso justo. Forma parte de esta reforma procesal penal la implementación de los juzgados de flagrancia delictiva, conforme a la competencia y proceso inmediato regulado en el Código Procesal Penal, modificado últimamente por el Decreto Legislativo 1194, vigente desde el 29 de noviembre último. Cabe recordar que al inicio de mi gestión, en enero del año próximo pasado, anunciamos la creación de los juzgados de flagrancia delictiva, los mismos que fueron implementados primero como un plan piloto en la Corte Superior de Tumbes a partir del 1 de agosto del 2015. Y es a raíz de esta propuesta exitosa, de esta experiencia exitosa en Tumbes, que el Poder Ejecutivo, asumiendo la propuesta legislativa del Poder Judicial y con algunos ajustes pertinentes, expidió el Decreto Legislativo 1194, que modifica el proceso inmediato regulado en el Código Procesal Penal, aplicable a los delitos flagrantes y otros. Desde la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 1194, que regula estos procesos
y estos delitos de flagrancia delictiva, tenemos a modo de estadística actualizada hasta el día 19 de enero último, es decir, en el plazo de 2 meses, tenemos los siguientes resultados. Procesos, 3.026 procesos tramitados. Dentro de estos procesos se tiene un total de 3.388 procesados. En cuanto al tipo de delitos, el delito de omisión a la asistencia familiar, de estos 3.026 procesos, se tiene un total de 1.354, es decir, el 44.80% corresponde a los delitos de asistencia familiar tramitados en estos procesos inmediatos de flagrancia delictiva. Y el delito de peligro común, conducción en estado de ebriedad, el 17.90%. Cabe destacar que entre estos dos delitos de omisión a asistencia familiar y el delito de conducción en estado de ebriedad suman un total del 62% de procesos de estos 3.026 procesos en total. Por otro lado, también cabe destacar que según las estadísticas actualizadas, el delito de violencia y resistencia a la autoridad, ¿no?, se tiene que hay un total de 97 procesos, de los cuales representa el 3.21% de los procesos en total seguidos conforme al proceso inmediato. También queremos nosotros hacer una precisión muy importante con relación a lo expresado y a la preocupación expuesta por el señor director del INPE en relación a que habría una proyección de sobrepoblación en los establecimientos penales. Y no se da tal situación por lo siguiente. En primer lugar, en estas 8 primeras semanas, es decir, 2 meses de vigencia y aplicación del proceso inmediato para delitos flagrantes, tenemos un total de internos, ¿no?, 430 detenidos sujetos a medida cautelar y en su caso a una condena. Si estos 430 delitos los proyectamos en los 12 meses, entonces en un año tendremos 2.795 detenidos y condenados. De tal manera que la proyección que se hiciera por parte del señor jefe del INPE, en el sentido de que en un año se tendría 17.000 internos, no tiene sustento en estas estadísticas y en la realidad. Por tanto, entonces, consideramos nosotros que en el tema de los establecimientos penales y una supuesta sobrepoblación carece de sustento en la realidad. Por otro lado, también tenemos que no obstante esta aplicación exitosa del proceso inmediato para delitos flagrantes, ha motivado una razonable preocupación de parte de la comunidad nacional en general y de la comunidad jurídica en particular, respecto a la determinación judicial de la pena para los delitos de violencia y resistencia a la autoridad previstos en los artículos 365 a 368 del Código Penal. Por estas razones, en nuestro mensaje a la Nación último, con motivo de la apertura judicial del año 2016, hicimos pública la aprobación y convocatoria a este segundo Pleno Jurisdiccional Extraordinario Supremo en materia penal y procesal penal, para tratar fundamentalmente estas normas de carácter material referidas al delito de violencia y resistencia a la autoridad y, por otro lado, también para tratar las normas procesales respecto al proceso inmediato. El objetivo de este pleno es optimizar la interpretación y aplicación de la norma material y de las normas
procesales referidas al proceso inmediato y establecer jurisprudencia vinculante que sea obligatoria para todos los jueces de la República. En tal sentido, saludamos la presencia y la participación de los señores jueces de las salas penales permanente y transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República en este pleno, donde se establecerán, como precisamos, pautas cualificadas de interpretación y aplicación del tema referido al delito de violencia y resistencia a la autoridad y al procedimiento mismo del proceso inmediato. Saludamos también la presencia de los representantes del sistema de justicia en el Perú, de la comunidad jurídica nacional e internacional, quienes presentarán sus ponencias y propuestas al Pleno de las salas penales sobre el objeto de este pleno jurisdiccional vinculante. Cabe destacar también que en nuestra gestión se viene llevando a cabo un sostenido y amplio programa de plenos supremos en materia penal, civil, laboral, previsional y constitucional. El año pasado, 2015, hemos triplicado estos eventos y estos plenos de carácter vinculante y para el presente año tenemos también la meta de triplicar estos plenos vinculantes. Finalmente, quiero hacer un llamado a los jueces y auxiliares jurisdiccionales de todo el Perú para trabajar decididamente, con compromiso, mística, responsabilidad por una justicia penal célere, oportuna, moderna, en beneficio de la población. Así también invocamos al Ejecutivo para que concrete nuestra demanda adicional de una partida especial de 34 millones de soles que permita optimizar el funcionamiento de los juzgados de flagrancia delictiva a nivel nacional. Con estas palabras, declaro inaugurado el presente segundo Pleno Jurisdiccional Extraordinario Supremo Penal y Procesal Penal. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de inauguración del señor presidente del Poder Judicial y a continuación vamos a invitar al doctor Josué Pariño Pastrana, quien es juez de esta Corte Suprema de Justicia y coordinador de este segundo Pleno Jurisdiccional Supremo Extraordinario, para que por favor nos brinde la metodología de este pleno. Muy buenos días, señores. Muchas gracias por su asistencia a este segundo Pleno Extraordinario Penal, convocado por la Presidencia de la República en su discurso inaugural del año judicial de este año. La metodología es lo siguiente. En primer lugar, escucharemos las exposiciones de los 8 expositores que están en la mesa de adelante. Tienen un espacio de 10 minutos para exponer su punto de vista. Después de recibidas estas informaciones, el pleno del colegiado, o sea, tanto la sala penal permanente como la transitoria, se va a comenzar a debatir en secreto y distribuir el trabajo pertinente de los temas a tratarse. Sin más preámbulos, comenzamos con los primeros trabajos. Comenzamos con el señor juez de Costa Rica, que es el primer, para que exponga por el señor juez. Gracias. Muy buenos días, señora y señores jueces supremos. En el caso costarricense, el Código Procesal Penal de corte acusatorio inicia en el año 1998 y producto de la ineficiencia e ineficacia que mostró en sus inicios, para el año 2008 se discute sobre la posibilidad de incorporar el procedimiento expedito para delitos en flagrancia. Se hace inicialmente un plan piloto que tiene una duración de 6 meses y posteriormente, mediante ley de la República, se hace una reforma en la cual se introduce de manera definitiva el procedimiento expedito para delitos en flagrancia. ¿Qué razones motivaron en Costa Rica su incorporación? Razones de seguridad ciudadana. Hubo un presupuesto de la República girado en torno a poder debatir sobre la inseguridad ciudadana, en la cual, al igual que muchos países de Latinoamérica, estaba enfocada en un 60% en delitos contra la propiedad y peligro común. Esto generaba que hubo un retraso en cuanto a la morosidad judicial y se da un fenómeno que nosotros denominamos puerta giratoria. La persona ingresaba producto de un proceso penal y nuevamente salía a continuar con la actividad delictiva.
Esto por cuanto el Estado no da una respuesta pronta y oportuna a los conflictos. Estábamos durando aproximadamente 3 años, 3 meses entre el momento de la denuncia penal y finalmente el juzgamiento de las personas. A través del procedimiento expedito para delitos en flagrancia, esos plazos se disminuyeron notablemente. Tenemos una ley de la República cuya duración es de 15 días para el juzgamiento para delitos en flagrancia. No hay un catálogo directo de cuáles son los delitos que deben atenderse, sino que responde directamente a la definición tradicional de flagrancia, una flagrancia clásica, cuasiflagrancia o flagrancia presunta. El desarrollo de la flagrancia en el latinoamericano es variado. Argentina lo tiene desarrollado Ecuador, a nivel centroamericano lo tiene Costa Rica, lo tiene El Salvador y lo tiene Honduras. Cada uno de esos países tiene normas particulares para cada uno de los efectos y no habría una asimilación cercana de ninguno de esos ordenamientos. No habría puntos de comparación, algunos lo hacen con duración de 1 mes, otros de 15 días, en el caso de ustedes 72 horas como aproximado. ¿Cuáles son los aspectos a favor del procedimiento en flagrancia? Ha demostrado una simplificación procesal. Primero que todo, la postura del sistema acusatorio tiene un mecanismo de simplificación procesal que pretende por lo menos disminuir los plazos de respuesta. No es algo originario de América, en el caso del Código Italiano lo tiene previsto y creo que allí es la base por lo menos de todos esos sistemas en el caso del proceso inmediato y proceso expedito para delitos en flagrancia. Se ha demostrado a través del procedimiento en flagrancia en Costa Rica que ha logrado una mayor eficiencia y eficacia. Entiéndase esta como que antes de que se hiciera la flagrancia, en aproximados se estaban condenando solo 4 de cada 10 personas. ¿Qué factores motivaban ese decrecimiento en cuanto a la eficacia? Primero que todo, la duración de los procesos. A mayor duración de los procesos, menor era la eficacia del Ministerio Público en el momento de presentar los casos. La víctima realmente se separaba de la acción de la justicia, no tenía interés en continuar con la misma y conjuntamente con ello había una desacreditación institucional sobre la justicia. Era percibida como una justicia lenta, retardataria, que no respondía directamente al conflicto social, una justicia lejana a la ciudadanía. También, a través de los mecanismos de eficiencia, se logró determinar que con menor cantidad de personal se podía mejorar las tasas resolutivas. También mejoraron las condiciones en las cuales, a través de la tecnología, la justicia se fue modernizando y conjuntamente con ello, una mayor participación ciudadana en cuanto a la forma y manera en la cual se decide, de manera pública, contradictoria y transparente. De esta forma, en el caso costarricense, a través de su señor presidente, quien de Dios goce, don Luis Paulino Mora Mora, quien fue uno de los principales líderes en cuanto a la implementación del Código Procesal Penal y de igual manera el procedimiento expedito en flagrancia, se logró dotar de una justicia como servicio público de calidad, con rostro humano, una justicia que fuera cercana, que respondiera a los conflictos sociales de la manera más oportuna. Hubo y existen a la fecha críticas hacia el procedimiento expedito en flagrancia que podrían asimilarse incluso a algunas que ustedes vienen presentando, que es un sistema desigual, que no responde de manera igualitaria para delitos en flagrancia que delitos de mayor criminalidad, que no responde también para delitos de corrupción, que no hay una respuesta para temas de crimen organizado en cuanto a la forma y manera en la cual se abordan. Aquí habría que hacer una primera diferenciación. Primero que todo, en aspectos criminológicos habrían que hacer 3 abordajes. Uno de delincuencia tradicional, otro de delincuencia organizada y otro de crimen organizado. Si la respuesta a través del procedimiento expedito de flagrancia o el procedimiento inmediato es para delitos tradicionales, precisamente es que no podríamos dar una respuesta a delitos de crimen organizado, no podría encontrarse allí la respuesta. El tipo de delito que se pretende resolver son de simple y sencilla tramitación, que por sus características particulares del momento de la detención encuentra la prueba eficiente y necesaria para poder presentar un caso. También se señala que es un proceso violatorio de los derechos de la defensa, que es muy poco el tiempo con que se cuenta para poder prepararse. Ese tema ha sido abordado por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a lo largo de diferentes votos. En el caso Gini Lacayo, en el caso Suárez Rosero contra Ecuador, se ha venido señalando qué debe entenderse por plazo razonable. Y dentro de lo que señala la Corte Interamericana es que hay varios aspectos que deben ponderarse. El primero, la complejidad del asunto. Si el asunto no reviste de ninguna complejidad, el plazo razonable será disminuido
de cara a lo que debe resolverse. No podríamos pensar que un asunto de crimen organizado lo vamos a resolver en 72 horas, eso es obvio, pero asuntos de simple y sencilla tramitación por sus características, la Corte Interamericana ha validado el tema de cara a un plazo razonable por la participación del abogado en cuanto a la complejidad del asunto y los actos que de ese se deriven. Se ha señalado que, como críticas, que es una manifestación de un derecho penal del enemigo, que se ataca a una población particular, a la persona más desprotegida. Bueno, lo que es cierto es que no hay un juzgamiento para personas en particular, sino de acuerdo con la delincuencia que se señala. También que se trata de una fábrica de condenas, que la única respuesta que tiene el Estado es la condena y que además asesina a las cárceles. Eso no es cierto. En realidad, lo que se ha encontrado a nivel estadístico es lo siguiente: de un 100% de causas, 50% terminan con una salida alterna al conflicto. 35% a través de lo que nosotros denominamos un procedimiento abreviado, terminación anticipada, y solo un 15% van a juicio. Yo les aseguro a ustedes que en materia peruana deberá estar cercano al un 15% la cantidad de personas condenadas producto del procedimiento inmediato, y que es la mayor cantidad de causas las cuales se resuelven con salidas alternas y muy probablemente también con algún tipo de respuestas del Estado. El proceso en flagrancias o el proceso inmediato permite un compromiso institucional, una resolución pronta y oportuna de los casos, una celeridad procesal, mejoras en oralidad, manejo de evidencia y respuesta hacia la ciudadanía, una mayor eficiencia judicial, mayor participación de las víctimas, una mejora en cuanto a las garantías judiciales, porque las mismas no son solo hacia el imputado, sino también hacia la ciudadanía en recibir una respuesta al conflicto, una mejor utilización de los recursos por parte del Estado, una mayor también economía y una justicia pronta y cumplida. Algunas acotaciones sobre el proceso peruano que considero que son importantes. A mi criterio debe establecerse una oficina de justicia restaurativa que permita dotar de respuestas alternativas versus la cárcel como respuesta. Debe haber una comisión multipartita donde pueda participar no solo jueces, sino también los diferentes actores institucionales, defensa pública y fiscalía, como mecanismos resolutores a los conflictos que se vienen generando. Debe haber una estandarización de procesos a través de ingenieros industriales. Algunas, y con eso termino, modificaciones o reformas. El verbo debe o puede, si debe o no volverse la figura originaria, a mi criterio debe volverse la figura puede y no el verbo debe. También la definición de flagrancia, no estoy conforme, por lo menos con la visión que se tiene de la flagrancia por 24 horas. Creo que el Tribunal Constitucional ya se había afirmado sobre ese tema en el año 2011, declarándolo inconstitucional, y luego viene una reforma. Considero que no estaría dentro del presupuesto de inmediatez el plazo de las 24 horas. El tema de los plazos, si deben ser 72 horas, si es un plazo rígido, considero que debe interpretarse por parte de los órganos a cargo, que son plazos ordenatorios y no perentorios, que permita una mayor participación de los actores en el proceso. Tiene que dotarse de una mayor participación a la víctima. No quedó establecido, por lo menos a lo largo de la reforma, una participación como actora civil. Tienen que haber evaluaciones de desempeño, tiene que haber recursos frescos dinerarios por parte del Estado para materias de seguridad. En el caso costarricense, por lo menos las personas que salen del país deben pagar un impuesto de salida del país, y esos recursos en un alto porcentaje se utilizan en materia de seguridad ciudadana. Son recursos dinerarios frescos que permiten una mayor economía. Puede implementarse a nivel carcelario el brazalete o monitoreo electrónico como mecanismos alternos a la prisión preventiva y a las respuestas. En cuanto al deber alimentario, las respuestas a nivel latinoamericano han sido diferentes y algunas interesantes. Por ejemplo, en el caso argentino, cuando la persona debe pagar, se hace algún tipo de premio cuando lo realiza de manera puntual, con algún tipo de descuento, y si no lo hace cumplidamente, incluso genera intereses, como cualquier otro tipo de obligación civil. En el caso francés se ha establecido, y que esto fue copiado por El Salvador, un registro en el cual a través de la banca, en el caso costarricense la SUGEF, se inscribe a los deudores alimentarios, que les impide obtener créditos y que los coloca en una lista negra. Esta ubicación de personas en esta lista considero que es menos lesivo que el propio hacinamiento carcelario, enviarlos a un centro penal, porque con ello tampoco los alimentos van a llegar a los niños. A través de mecanismos distintos se puede lograr. En el caso costarricense lo que se hizo fue que, aunque tenemos la figura de la omisión al deber alimentario,
no es utilizada propiamente ni siquiera un 1% de los casos. A nivel de Código de Familia se estandarizó. Primero que todo se incorporó dentro del Código de Familia una figura que se llama el apremio corporal, que a través del juez de familia se puede ordenar la detención. Se hace también la retención desde la fuente dineraria y con ello una mayor respuesta. A nivel penitenciario se pueden utilizar algunas soluciones. Por ejemplo, determinar cuál es la forma y manera en la cual debe darse el cumplimiento, a través de abordajes externos, si debe ser institucionalizado o no. Debe potenciarse, a mi criterio, el servicio estatal no gubernamental a través de beneficios carcelarios o trabajos a favor de obra pública. Podría también ponderarse si la persona puede únicamente pernoctar en horas durante la semana, en horas de la noche, y poder durante el día laborar. También puede realizarse cumplimiento a través de centros de atención para proclividad laboral y, por último, ponderar posibles reformas a los extremos de la pena. A mi criterio, en el tema de la resistencia, creo que hay dificultades en cuanto a la dosimetría penal, cuál es la proporción con respecto a otros delitos, y debería ponderarse que la pena es por demás desproporcionada con respecto a otro tipo de delincuencias correspondientes. Muchísimas gracias. La siguiente participación es del doctor Víctor Cube Villanueva, representante del Ministerio Público, fiscal supremo provisional. Señor doctor Josué Pariona Pastrana, coordinador del segundo Pleno Jurisdiccional Supremo Extraordinario, señores jueces supremos, señores jueces, público en general. En primer lugar, quiero expresar el saludo cordial del señor doctor Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, fiscal de la Nación, y las disculpas del caso por no estar presente debido a tener que cumplir otras actividades propias del ejercicio funcional. En relación al tema que nos convoca, consideramos que se ha puesto en evidencia un problema que en el país viene presentándose desde hace algunos años. A partir del año 1991, en que se promulga el Código Penal, asistimos a un proceso de continua modificación de las normas contenidas en el Código Penal, y todas ellas tendientes a sobrecriminalizar los tipos penales. Lo que ha ocurrido en los últimos meses con el procesamiento de estos tipos penales a través del proceso inmediato no viene sino a poner en evidencia la ausencia de proporcionalidad en las penas para determinados tipos penales. De este problema podríamos proponer, que evidentemente está en manos del Congreso de la República, formular una propuesta para que cualquier modificación que se realice respecto a las normas del Código Penal no se lleve a cabo sino con la emisión previa de un informe del Consejo Nacional de Política Criminal. Ello permitiría tener un criterio técnico en lo que corresponde a las modificaciones hechas en la ley sustantiva. Por otro lado, la aplicación del proceso inmediato conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1194 ha puesto en evidencia en algunos casos la falta de razonabilidad en la aplicación de la ley por parte de los señores jueces. Es necesario puntualizar que el proceso inmediato es una medida de celeridad procesal que está prevista con claridad en el Código Procesal Penal. Sin embargo, una constatación empírica nos lleva a sostener que no se venía aplicando esta medida de celeridad procesal. Las estadísticas que obran en el Ministerio Público determinan que se ha recurrido a las salidas alternativas como acuerdos reparatorios y principios de oportunidad, que hay un índice considerable de medida de desestimación de denuncias a través de archivos, pero no se estaba aplicando el proceso inmediato. En función de ello, el Ministerio Público saluda
la vigencia del decreto legislativo 1194 en cuanto obliga a los oficiales a recurrir a este mecanismo de celeridad procesal. Sin embargo, no puede dejar de reconocer que en la aplicación de las normas ha habido un trastocamiento del ámbito de las competencias y sobre todo de las facultades discrecionales del fiscal, al disponer imperativamente que en todos los casos de flagrancia, de suficiencia probatoria y además en los casos de delitos de omisión de asistencia familiar y de conducción de vehículos en estado de ebriedad se tenga que recurrir al proceso inmediato. El Ministerio Público considera que a nivel institucional los fiscales venían solucionando los problemas en relación a delitos de omisión de asistencia familiar y conducción de vehículos en estado de ebriedad a través de la aplicación de salidas alternativas. En consecuencia, esto debería ser mantenido y no obligatoriamente llevado a incoar la instauración del proceso inmediato. Por otro lado, la aplicación del proceso inmediato requiere de un proceso de implementación que permita actuar con celeridad. Uno de los aspectos que más se ha reclamado por parte del Poder Judicial y por parte del Ministerio Público es la ausencia de presupuesto para la implementación de estas medidas. A nivel de Poder Judicial, evidentemente, como lo ha manifestado el señor presidente, se requiere tener presupuesto para juzgados. A nivel del Ministerio Público se requiere tener mayor presupuesto, no solo para un mayor número de fiscales, sino y fundamentalmente para tener laboratorios que nos permitan actuar rápidamente en el ámbito pericial para contar con los elementos probatorios que permitan sustentar la teoría del caso en el proceso inmediato. Saludamos la realización de este pleno jurisdiccional y estamos seguros que los acuerdos que se adopten tenderán a optimizar la aplicación de las normas del decreto legislativo 1194 y las modificaciones hechas en relación al proceso inmediato. Pero creemos que esto requiere un profundo análisis, profundo y sereno análisis que tome en cuenta los intereses de todos. Estamos seguros que los señores integrantes de las salas penales permanente y transitoria van a hacer esto. Y nos permitimos solicitarle si tendrían a bien recibir las propuestas que por escrito han formulado tanto el Distrito Fiscal de Lima Norte, que se ha dirigido al señor coordinador de este segundo plenario, como la propuesta que tiene elaborada el doctor Alonso Peña Cabrera Freire, que se refiere a los aspectos sustantivos de las normas que se refieren a los delitos que son materia de análisis. A nombre del Ministerio Público deseamos que se tenga éxito en esto y estamos seguros que las normas que se planteen en el acuerdo que se adopte van a ayudar a optimizar la aplicación del decreto legislativo 1194 y a superar los graves problemas de inseguridad ciudadana que está sufriendo nuestro país. Gracias. Agradeciendo la participación del doctor Cuba Villanueva, pasamos al doctor Carlos Oey Vázquez Canosa, representante del Ministerio de Justicia, secretario técnico de la Comisión Especial de Implementación del nuevo Código Procesal Penal. El tiempo convenido. Señores magistrados, en primer lugar el saludo del Ministro de Justicia, Aldo Vázquez Ríos, y yo voy a tomar rápidamente los 10 minutos para mencionar 8 problemáticas del proceso inmediato a nivel nacional que se han detectado por la Secretaría Técnica de la Comisión. 3 de ellos a nivel del requerimiento fiscal previo a la audiencia de incoacción, 4 en la audiencia de incoacción y 1 en el juicio inmediato propiamente dicho. Paso al primer problema. En la vacatio legis de los 90 días llegaron diferentes requerimientos a la Secretaría Técnica de magistrados, fiscales, policías y defensores en algunas preguntas o inquietudes que tenían sobre el decreto legislativo 1194.
entre ellas la presente. Creo que el doctor Cubas Villanueva ha mencionado un poco al respecto de esto. Los fiscales se preguntan si es que la norma, cuando establece imperativamente que el fiscal frente a los supuestos del 446 debe solicitar la incoación del proceso inmediato, ¿es automática o de facto? La respuesta consideramos que es negativa, toda vez de que el proceso inmediato tiene que interpretarse sistemáticamente con el proceso común o todas las reglas del Código Procesal Penal. Y por tanto, el fiscal no ha perdido sus facultades en ningún momento de calificar, por ejemplo, la denuncia, ¿no es cierto? No significa de que cada omisión o la asistencia familiar que llega al fiscal, el fiscal tiene la posibilidad inmediata de solicitar el requerimiento de facto o de manera automática frente al juez de investigación preparatoria. Por el contrario, el fiscal puede calificar, establecer el archivo definitivo porque ha prescrito alguna excepción, etc. Por tanto, consideramos de que cuando el 446 dice que el fiscal debe solicitar el requerimiento, se establece obviamente cuando el supuesto fáctico del 446 se ha cerrado en su totalidad. Antes de eso, el fiscal tiene todas las posibilidades o facultades que el Código y la Constitución le permiten. El segundo problema detectado son frente a los delitos de peligro abstracto común según sea el caso, y específicamente con la conducción en estado de ebriedad, tenencia de armas de fuego, tráfico de drogas, entre otros. Los fiscales preguntan lo siguiente: 1. Supongamos, en conducción en estado de ebriedad, ¿tengo que esperar la pericia para que llegue y cerrar el supuesto o antes de la pericia puedo ya solicitar el requerimiento? Igual puede suceder con el tema de tenencia de armas de fuego, con el tema de si es percutable o no el arma, con el tema de la droga, etc. La respuesta consideramos nosotros de que es importante de que por libertad probatoria el fiscal tiene cualquier otro elemento probatorio para cerrar el supuesto fáctico. No obstante, debe elegir, obviamente, el elemento probatorio de mayor eficacia, en este caso, el caso de la pericia, para algunos elementos normativos del tipo penal que así lo exigen. En tal sentido, es innecesario y contraproducente que el fiscal solicite el requerimiento y solicitar la audiencia de coacción si es que antes, si se ha decantado por la pericia, no ha esperado que regrese la pericia para cerrar el supuesto. Esto nos generaría, por ejemplo, de que en una audiencia de coacción un fiscal que ha solicitado el requerimiento de proceso inmediato sobre una tenencia de arma de fuego no tenga la pericia que determine si esa arma es operativa o no. La tercera problemática lo hemos detectado en Lima Norte en concreto, y le voy a poner el siguiente ejemplo. También está vigente el 1206, el decreto legislativo 1206, que establece que en los casos del Código del 40, el fiscal, al denunciar, el juez de instrucción hoy día tiene que llamar a una audiencia de sustentación de cargos. En tal sentido, ha habido un fiscal que ha establecido bajo sus facultades de que, pese a que era flagrancia el caso concreto, ¿no es cierto?, era un caso complejo y por tanto no requería ir a un proceso inmediato, y él plantea la denuncia ante el juez sumario, y el juez sumario de instrucción hace un control de la denuncia y dice: no, tienes que ir a un proceso inmediato, esto es flagrancia según el juez instructor. No habría problema en tanto y en cuanto el juez instructor tiene la capacidad, como todo juez de la excepción de naturaleza de juicio, de poder reconducir una causa. El problema que se ha detectado es que conjuntamente con el requerimiento los fiscales también plantean una medida cautelar y las 48 horas se vencen, y entonces ha pasado de que ese juez dice: por competencia vaya usted al juez de investigación preparatoria, y cuando ha ido al juez de investigación preparatoria las 48 horas han vencido, el imputado está libre y la medida cautelar por obvias razones nunca se resolvió. Consideramos nosotros que en este caso concreto el juez de instrucción que resuelve bajo el decreto legislativo 1206 y decanta de que hay una excepción de naturaleza de juicio y tiene que reconducirlo, debería pronunciarse bajo el decreto legislativo 1194 y evitar el tema de la reconducción a un juez de investigación preparatoria. Pongo el siguiente ejemplo. Cuando un juez colegiado bajo el nuevo Código Procesal Penal, el juez colegiado se desvincula de la acusación y determina que el tipo penal no era de 6, sino un nuevo tipo penal es menor a 6 años, el colegiado hoy día no se desvincula y dice: ¿saben qué? Entonces vaya al juez unipersonal y resuelva usted el juicio. Los jueces colegiados terminan la conclusión del juicio bajo la desvinculación de la acusación. Creemos que por la necesidad de que la resolución sea inmediata en ese sentido, el juez de instrucción podría resolver bajo el decreto legislativo 1194.
Una nueva problemática se detecta ya no al momento del requerimiento, sino al momento de la incoacción del proceso frente al juez de investigación preparatoria. Tenemos dos supuestos ahí. El primero es que el delito haya una flagrancia, el imputado haya sido detenido, el policía lo pone en posición del fiscal, el fiscal 24 horas en posición del juez, el juez tiene 48 horas para programar la audiencia. Como viene conjuntamente con un requerimiento de prisión preventiva, la norma establece de que mientras se realice la audiencia, el imputado se mantiene detenido. La pregunta es, ¿qué pasa frente a aquellos casos no obstante de flagrancia? ¿No es cierto? El fiscal establece que no va a pedir una medida cautelar toda vez que el tipo penal es menor a 4 años, y la respuesta es, si en esos casos concretos, aún la norma se debe aplicar en el sentido que se debe mantener a esa persona detenida hasta la realización de la audiencia. La norma, el decreto legislativo en el 447, inciso 1, no hace distinción alguna, simplemente dice que la detención del imputado se mantiene hasta la audiencia de incoacción, se requiera o no la medida cautelar. El otro problemática que se ha dado a nivel de la audiencia de incoacción es el orden de resolución por parte del juez de investigación preparatoria. La ley establece que previamente el juez resuelve, 1, primero la medida cautelar, 2, el acuerdo reparatorio o algún criterio de oportunidad planteado por las partes, y 3, recién pasaría al proceso inmediato. En los protocolos trabajados multisectorialmente y la práctica de los jueces y fiscales consideran que es mucho mejor o más práctico de cambiar el sentido de interpretación, toda vez que la norma no dice que sea obligatorio el orden, sino dice que, según sea el caso, de que primero se resuelve el proceso inmediato, posteriormente la medida cautelar, el criterio de oportunidad, y tercero, la medida cautelar. ¿Y por qué? Porque nos ha pasado también en Lima Norte el siguiente ejemplo. El fiscal pide la incoacción de proceso inmediato, acompaña la medida cautelar, resuelven la medida cautelar de prisión preventiva, el juez luego, cuando resuelve el proceso inmediato, dice no está en ninguno de los supuestos. La parte impugna, se va a la sala de apelaciones, y la sala de apelaciones dice, ¿cómo han puesto una medida cautelar si no hay proceso alguno? Por tanto, lo correcto sería, en el orden de ideas, es primero resolver el proceso inmediato, posteriormente los criterios de oportunidad y finalmente la medida cautelar de ser necesaria. Respecto a la audiencia de incoacción sobre la terminación anticipada del proceso, nos decía nuestro presidente del Poder Judicial que de más de 2.800 o más de 3.000 procesos, la estadística demuestra que en los casos de resistencia o desobediencia de la autoridad no han pasado de 26 a nivel nacional, pero lo mediático que ha sido y además la desproporcionalidad de las penas ha determinado de que en algunos casos se ha publicitado, se ha abierto la audiencia pese a que se desarrollaba una audiencia de terminación anticipada. Creemos de que, como lo dice una vez más el Código, tiene que interpretarse sistemáticamente. Si las partes acuerdan llegar a una terminación anticipada dentro de la audiencia de incoacción, el juez debería hacerla de manera privada, toda vez de que, como dice el proceso o las normas del proceso especial de terminación anticipada, el rechazo o su aprobación del acuerdo no puede ser utilizado ni en contra ni a favor de los demás sujetos cuando se van de cara a un juicio. Por tanto, esa es la naturaleza de la audiencia privada de terminación anticipada. Consideramos de que ese criterio debe mantenerse porque así lo dice la norma. Finalmente, a nivel de juicio inmediato, la norma hay una interpretación o doble interpretación. La primera, que la norma dice que la audiencia es inaplazable y por tanto, en efecto, la audiencia es inaplazable. Lo que pasa es que esa inaplazabilidad debe entenderse de cara a la instalación de la audiencia y no a su continuidad en sesiones continuas y reiterativas. Y finalmente también se establece de que las partes son responsables de preparar y convocar a sus órganos de prueba bajo el apercibimiento de prescindirlos. Acá ya la Corte Suprema emitió una casación sobre el comento y consideramos de que la interpretación de esa norma debe seguir lo que la Corte Suprema ha mencionado respecto a la citación y conducción de los órganos de prueba de cara a juicio. Muchísimas gracias. Agradeciéndole su participación, pasamos al decano del Colegio de Abogados de Lima, doctor Pedro Angulo Arana. Muy buenos días a todos. Señor doctor Josué Pariona Pastrana,
juez titular y coordinador de este segundo pleno jurisdiccional supremo extraordinario, señores jueces supremos, señores ponentes, público en general. En principio, para agradecer a nombre del Colegio de Abogados de Lima la convocatoria realizada y también para felicitarlo el hecho de que haya una reacción pronta cuando se está suscitando efectivamente, como se mencionó por parte del presidente del Poder Judicial, una preocupación en la ciudadanía y también en los operadores de justicia. El tema en realidad es importante. Creemos que el proceso de flagrancia, luego de haber tenido antes la oportunidad de ser fiscal adjunto supremo provisional y haber visto procesos de flagrancia que lo eran y nunca fueron calificados así y que demoraban hasta 4 años, es algo positivo del nuevo Código Procesal Penal e inclusive que se haya llevado a que pueda darse donde todavía no rige completamente el nuevo Código Procesal Penal como en la ciudad de Lima. Y era evidente que se tenían que revelar algunos problemas porque todavía el nuevo código se está asentando. Y aquí el del proceso inmediato me parece que está bien también que se asocie a la flagrancia, aunque con algunos matices. Uno de los temas principales que preocupa a los defensores es el hecho de que exista poco tiempo para ejercitar la defensa. Ese es un tema sustancial y, digamos, la manera de proveer abogados a las personas que son sorprendidas en flagrancia. Los casos son diferentes. En el momento en que las personas o el conjunto de personas, como hemos visto en casos de usurpación que se dieron el año pasado, terminan de ser reducidas, deberían de tener el acceso a una pronta defensa, que no sea simbólica, que no varíe, que no se dé simplemente para cubrir la necesidad que supone ofrecer defensa a todas las personas, sino que realmente sea efectiva. En ese sentido, creemos que allí hay un tema que se debe de tratar. Lo otro sería efectivamente que los fiscales se ven compelidos, porque si bien es cierto puede darse una interpretación como la dio el doctor Zoe, lo cierto es que a veces control interno no entiende eso. Y entonces, mientras no hay una posibilidad de respaldo en un acuerdo plenario, en algún nivel, entonces los fiscales se sienten en peligro. Yo supongo que es lo mismo en relación a los jueces. Las normas, por ejemplo, dicen que a veces se puede decidir por debajo del mínimo legal, pero no hay un límite. Por debajo de un mínimo legal de 7 es 6. ¿Y por qué no 5 y por qué no 4? ¿Cuál podría ser la diferencia? La argumentación, el caso concreto. Sabemos que no todos los casos son iguales. Sin embargo, ¿cómo lo interpreta eso el OCMA? ¿Interpreta que estuvo bien la fundamentación que hace la diferencia? ¿O interpreta que hay protestas, ¿no?, de parte de la ciudadanía y en ese sentido se restringe lo que debería de ser la libertad que deben de tener los jueces? Yo sé que hay dos tendencias. Hay una tendencia a restringir la libertad por un tema de seguridad jurídica y bueno, el tema es las casaciones, los acuerdos plenarios, etcétera, orientar, pero por otro lado también está la libertad que debería tener un juez porque no está cometiendo prevaricato, no está cometiendo un delito, sino está resolviendo un caso concreto y lo debería hacer con criterio. Y la diferencia sería la fundamentación que debería exhibir. En ese sentido, por ejemplo, vimos que en el caso Buscaglia, inclusive el juez se habían puesto de acuerdo al fiscal con el defensor, pero el juez, a pesar de ser una terminación anticipada, modificó por debajo y argumentó. No nos parece que eso estuviera mal. Consideramos que acá el problema principal, que a veces se confunde con el tema del proceso inmediato o de la flagrancia, es el tema de las penas que han sido acordadas para los artículos que hoy día nos motivan a dar algunas sugerencias. Y en ese sentido, el tema principal es el artículo 367, porque del 365, no más de 2 años, del 366, entre 2 a 4 años, se pasa de 4 a 8 y de 8 a 12.
Y la pregunta es, ¿por qué se dio ese salto, ¿no?, hasta considerar 12 años? Aparentemente, quizás se respondió a una circunstancia del momento, como en nuestro país se suele estar acostumbrado, se trata de dar una respuesta simbólica, pero no se está considerando la proporcionalidad. Y por lo tanto, si hay jueces que se sienten restringidos en interpretar la norma, entonces estamos viendo que hay una reacción. La gente considera que ni siquiera el delito de homicidio simple tiene esta sanción, un máximo de 12 años, y es evidente que se tiene que dar una corrección. Pero esa corrección que sabemos que se tiene que dar a nivel del legislativo, eso es muy lento. La reacción que se ha tenido a nivel del Poder Judicial, donde se podrá hacer una propuesta, amerita resolver los casos concretos, porque estamos viendo que todos los días se está dando la violencia en contra de policías, inclusive más violencia que antes. Algunos le explican, los parientes de las personas dicen no ha sucedido nada, y eso quiere decir un estado de cosas, un estado probablemente sociológico, antropológico, pero lo real es que corresponde dar una respuesta y evidentemente no que más personas vayan a prisión simplemente porque aquí hay un vacío y hay problemas legales que evidentemente no son responsabilidad del Poder Judicial, pero a los cuales hay que dar una respuesta en los casos concretos. Nosotros sabemos que los códigos tratan de generar un poco más de espacio para el criterio. Es el tema de los códigos procesales modernos y creo que estamos en una época de cambio y habría que dar un poco más de confianza en ese sentido. Es todo lo que podríamos decir. Muchas gracias. Agradeciendo la participación del doctor Pedro Angulo, pasamos al doctor Kurt Schön, juez jubilado alemán de la Comunidad Jurídica. Muchas gracias, doctor Josué Pariona, señoras, señores, jueces de la Corte Suprema, todo el público. Tengo dos temas: violencia y resistencia a la autoridad y proceso inmediato. Empiezo con la resistencia y violencia contra la autoridad. He partido en dos, una revisión rápida de las normas 365 hasta 368 y después algunas reflexiones sobre una adecuada interpretación de estas normas. Si nosotros vemos el 365, en el fondo tenemos dos variantes. Una variante, la primera es cuando uno por violencia o por violencia y amenaza impide la realización de un acto, y en la segunda parte al final dice cuando la persona estorba la realización de los actos. Estorbar, para mí, para realmente caracterizar un acto criminal, es muy amplio, es muy poco preciso, que el ciudadano no necesariamente sabe qué significa, qué se subsuma bajo el concepto de estorbar. Y tenemos el 366 y después el salto ya mencionado a 367. Yo me pregunto, en todos los casos se trata de funcionarios públicos, que en el fondo tratan de hacer valer un acto del Estado. Entonces, si se trata de un policía, ¿por qué este salto de 3 a 6 veces más la condena? Además, hay que tomar en cuenta que la policía normalmente debe estar preparado a entrar en situaciones tensas, donde también los ciudadanos tienen emociones y en cual puede haber también ciertos problemas, y como nosotros hemos visto en el aeropuerto de Jorge Chávez. Otra cosa es si se trata de los vándalos en el caso de la parada. Este es completamente otra dimensión y, según mi criterio, también requiere
completamente una otra respuesta por parte del Estado. En el caso de, por ejemplo, de Buscaglia, y hay otros casos de una vendedora ambulante en Trujillo, yo me pregunto, ella pataleaba, también insultaba, etc. Este es ya violencia, este ya es amenaza. Existe una ejecutoria del 13 de agosto, si yo me recuerdo bien, de 1998, de la Corte Suprema, que ha definido la violencia en este contexto como una fuerza irresistible. Se puede ver si a este punto hay que llegar, pero claro está que debe ser una violencia, una actuación con fuerza y una amenaza tan fuerte que realmente el policía no puede actuar o el funcionario no puede actuar en otra forma. Así, si se interpreta así, la señora Buscaglia posiblemente no hubiera sido condenado por el 365 más el 367, sino por el 368, que da también la posibilidad hasta una pena pena privativa suspendida o no, y también se hubiera podido también condenarla por injuria según el artículo 130 que obviamente ella ha hecho. Yo creo que estas normas necesitan una revisión a fondo por parte del Congreso, pero mientras tanto yo creo que hay que ver si no se puede dar una solución en estos casos a través de la interpretación de los conceptos como violencia, amenaza, y 366 habla también de la intimidación. No entiendo por qué se cambia intimidación, la amenaza por intimidación. Son dos conceptos distintos. Proceso inmediato. Yo creo que es completamente necesario en países también tener un proceso inmediato en cual se puede llevar a la justicia dentro de poco tiempo ciertas actuaciones delictivas, porque muchas veces la población también espera y necesita una respuesta rápida. Por ejemplo, en el caso de la parada, o en el caso de los hinchas que en el fondo actúan después con violencia en forma de pandillas. Nosotros en Alemania ahora hemos tenido en Colonia estos ataques de hombres inmigrantes a mujeres. Si se hubiera podido identificarlo, yo creo se hubiera necesitado una respuesta rápida. Nosotros tenemos en Alemania algo como el proceso inmediato, no llamamos inmediato, sino acelerado, ¿ya? Beschleunigtes Strafverfahren, así lindo suena en alemán. Y además tenemos una variante que es el mandato penal. Más o menos 30% de los delitos se arregla a través del mandato penal, pero tenemos un límite de 1 año de pena de libertad. La razón, yo sé si tú dudas, la razón es que en Alemania normalmente las penas son menores, pero la gente se queda más tiempo en las cárceles porque los beneficios penitenciarios son menores que acá, máximo una tercera parte. Y acá se tendría que llevar, yo no digo nada que acá se tendría que poner este límite, pero una cosa sí, yo creo sería recomendable que se pone un límite que se puede imponer en un proceso inmediato de
de libertad, de una pena de libertad. Una cosa está clara, si más está en juego para el imputado, yo creo más tiempo se necesita también el defensor para defenderse y también la fiscalía para investigar. Y si solamente nosotros vemos los artículos 45 siguientes para la determinación de la pena, todos los elementos en el fondo que se tendría que aclarar, determinar, y en el caso de los delitos más graves, por ejemplo, homicidio doloso entre 6 y 20 años, entonces este es un punto importante. 2 minutos. Pero yo, castellano no es mi idioma materno, entonces necesito un poco más de tiempo. No, pero no necesito mucho más. Además, hay otro argumento. Si el Estado manda por 10, 15, 20 años una persona a la cárcel, no puede tomarse tiempo, 3, 4, 5, 6 meses para enjuzgarlo. Además, muchas veces, y yo creo, no es suficiente basarse en una confesión, en la fragancia, o que parecen todos los hechos aclarados y las pruebas evidentes. Yo mismo experimenté cuando yo trabajé un tiempo en la fiscalía en Alemania, que los casos empezaban simple, con mucha evidencia, que después por alguna razón se complicaba. Muchas veces no se sabe desde el inicio. Para la criminalidad mediana y de menor grado, yo creo no hay ningún problema, pero hay que poner, según mi criterio, algún límite. No voy a profundizar en argumentos de la constitucionalidad, etcétera. Sería otra cosa. Yo tengo dos observaciones. Una ya se ha mencionado, el doctor Víctor Cubas. Yo creo que no es que los fiscales están obligados, deben acusar en el juicio inmediato. Los fiscales son los dueños de la investigación y toman la decisión que hacer. Oportunidad, sobreseimiento, archivamiento, y yo creo ellos deben también tener la facultad si acusan en el proceso, si entran al proceso inmediato o no. En interés propio deberían hacerlo. En el pasado no lo han hecho, muy escasa vez. Pero ahora sí, yo creo, podrían hacerlo, pero no en todos los casos. Y una reflexión, la omisión a la asistencia familiar. En los motivos para la reforma, el Parlamento parte que omisión a la asistencia familiar está completamente claro. Y por esta razón, siempre proceso inmediato. Pero en la práctica no es. En la práctica es así porque no se investiga ciertos elementos. Nosotros en la cooperación alemana habíamos hecho todo un estudio también con la Secretaría. ¿Por qué? Si uno realmente debe ser condenado, depende también si él está en las condiciones para cumplir con el pago. Y si no puede cumplir con el pago, ya entonces no debería ser condenado. Y todo en un proceso inmediato, por lo menos habría la posibilidad también para no hacerlo en proceso inmediato, sino en el proceso
ordinario. Una cosa solamente, lo que en los casos de mayor gravedad, si realmente el caso está evidente, o se tiene una confesión o lo que sea, y se puede hacerlo en un proceso inmediato, claro, el argumento es entonces, ¿para qué un proceso de 3, 4 años o 2 años? Pero ese es necesario. Si yo tengo todos los elementos, no podría llevarlo a cabo dentro de 2, 3, 4 meses, una rápida formalización, pedía la audiencia de control y después la audiencia de juicio oral. Yo creo que debería ser posible si todo está tan evidente, tan aclarado. He pasado 3 minutos, muchas gracias por la comprensión. Agradeciendo al doctor Chombo, doctor Nakazaki, Servigón, César. Señores jueces supremos, señores magistrados, señores abogados, señores expositores, debo partir por señalar que las instituciones que se examinan se hacen bajo el ámbito de un derecho penal y procesal penal de emergencia. Hay que partir de cuál es nuestra realidad. Entonces, frente a una realidad en la cual una cultura de ilegalidad se ve impregnada del uso de la violencia para enfrentar y destruir a la autoridad, entonces es evidente que hay que dar respuestas de emergencia. Y en esa lógica es que hay que entenderlo, para establecer que en su momento habrá temporalidad y que en su momento se determinará, por ejemplo, si debe ser facultativo o no. Yo discrepo rotundamente que deba ser facultativo, porque si es facultativo los fiscales no lo van a usar, o porque tienen mucho trabajo, porque no quieren. Entonces el proceso inmediato, una de las grandes revoluciones del proceso penal, no aplicaría. Bajo esa línea es necesario un Ferrari, por cierto, pero tiene que tener frenos, porque puede ser demasiada velocidad. Me hace recordar la ley de terrorismo agravado para eliminar los asesinatos diarios de cambistas, un fenómeno parecido que se tuvo que enfrentar. La primera reflexión la debo dar en el ámbito del control de proporcionalidad de la pena, concretamente de las penas tracta a raíz del caso Buscaglia, en el delito de violencia agravada por el sujeto pasivo que es el policía. La violencia contra la policía es el tema central que entiendo debe motivar nuestra ocupación o nuestra preocupación. En materia de violencia contra la policía, quizás el problema parte porque el tipo penal establece el resultado típico: perturbar, impedir, tipo el homicidio, la muerte. Pero ¿cuál es la acción que conlleva la muerte? ¿Cuál es la acción típica de la violencia contra la autoridad o la violencia policial? Unos dicen es la coacción. Yo entiendo que es la agresión. O sea, la acción típica, el autor tiene que agredir al policía. Y si partimos de la agresión, rápidamente vamos a poder descartar si insultar, ofender, humillar es una agresión, que sería muy interesante que se hubiese trabajado en el caso de Silvia Buscaglia. Entonces, a partir que la acción típica es de agresión, ¿qué puede generar esa agresión contra un policía? La muerte, lesiones graves, lesiones simples, faltas contra la salud o coacción. Entonces, a partir de ese entendimiento, rápidamente descendemos en la proporcionalidad de la pena. Gravedad del hecho, bien jurídico, factor principal para determinar si en nuestra Constitución se ha establecido en el artículo 1, reiterando en la del 93, la fórmula del 79, primero la persona, luego la sociedad, luego el Estado, agreguemos la humanidad. El techo, el tope de las penas deben establecerlo los delitos contra la vida, contra la persona. El delito de homicidio, el asesinato, los delitos contra la humanidad deberían ser el techo. Y eso nunca ha sido. Recuerdo cuando hice mi tesis, lo que me motivó era que el delito de reducción a servidumbre era 1 año de pena o multa, de prisión o multa. Y el hurto de 4 llantas Bridgestone podía implicar 6 años de cárcel. Y ahí trabajo mi tesis para recibirme de bachiller. El problema de la proporcionalidad es permanente.
La violencia contra el policía seguida de muerte tiene una pena abstracta de 12 a 15 años. Entiendo que está justificada porque la pena del asesinato al policía es 25 a 30 y del homicidio preterintencional del policía o lesiones graves seguidas de muerte es 15 a 20. La violencia contra el policía que genere lesiones graves tiene una pena abstracta de 8 a 12. También la encuentro justificada porque las lesiones graves contra el policía tienen un marco de 6 a 12. Si bien podríamos discutir que los topes máximos de pena de las lesiones graves contra el policía y la violencia, inicialmente más pena tenía las lesiones graves contra el policía que la violencia contra el policía. Porque siempre los delitos, los bienes jurídicos personales deberían tener una pena superior a la afectación de los bienes jurídicos colectivos o institucionales. El gran problema es la violencia contra el policía que no genere lesiones graves. O sea, que genere lesiones simples, que genere faltas o que solo sea coacción. Su marco de pena abstracta es 8 a 12. Y las lesiones simples tienen un máximo de pena de 2. Y la coacción tiene una pena abstracta máxima de 2. Entonces, ¿cómo justificamos con penas abstractas de lesiones simples de 2 años, porque no se ha creado la figura de lesiones simples agravadas cuando la víctima es policía, como sí con las lesiones graves? Las lesiones simples siguen siendo las lesiones simples, 2 máximo, y la coacción, que podría ser la otra acción típica de violencia, intimidación, amenaza, 2. No es proporcional y por tanto no es constitucional que la pena, que el delito de violencia contra el policía que genere lesiones graves tenga la misma pena que la violencia contra el policía que no genere lesiones, que genere faltas o genere lesiones simples. Allí encuentro un problema de inconstitucionalidad que debe ser enfrentado. Mientras que eso se logra vía la modificación legislativa, lo importante es la interpretación constitucional de la ley penal que puede y debe hacer el juez penal. Considero que mientras que no se modifique la ley, la violencia contra el policía que no genere lesiones graves requiere una pena inferior a 8 años, marcando criterios como la acción típica es agresión o coacción, y que la pena de las lesiones simples y la coacción no supera los 2 años. El marco de 4 a 7 es el que tiene el juez para trabajar mientras que esta ley exista. Pero teniendo en cuenta que, como repito, la acción típica es agresión, y eso inmediatamente nos va a sacar del insulto, el trato humillante, la ofensa, etc. En la legislación comparada, Guatemala 1 a 3, Salvador 1 a 3, Chile 1,5 a 3, México 1 a 2, Argentina no mayor de 1, Colombia 4 a 8, España 6 meses a 3 años. Permítame pasar a otro tema. El ejercicio legítimo del acto policial y el proceso inmediato por delito flagrante de violencia contra la policía. La sanción penal exige verificar, para que se configure el delito de violencia contra la autoridad, tiene que existir previamente un acto funcional legítimo. Solo el acto policial legítimo permite la configuración del delito de violencia a la autoridad, desobediencia, resistencia, etc. Entonces, en un proceso inmediato de gran velocidad, un fiscal al incoar, al pedir el proceso inmediato, y el juez al declarar su procedencia, tiene necesariamente que verificarse como hecho constitutivo del delito un acto policial legítimo, un acto policial reglamentario. Si no hay elementos de convicción suficientes, si está cuestionado el acto policial o reglamentario, no debe haber proceso inmediato. No debería existir el proceso inmediato.
porque eso determinaría que probablemente estemos llevando a un proceso inmediato, un caso de difícil probanza. Veloz, ustedes saben siempre, mi problema es que hablo mucho. Un aspecto que tiene que trabajarse también en el proceso inmediato son verificar en esa evidencia delictiva no solo que haya fuentes de prueba respecto de los hechos constitutivos del delito, sino también de los hechos impeditivos. Porque el objeto del proceso no solo lo forman los hechos constitutivos del delito, sino los hechos impeditivos, los casos de faz negativa del delito. Si hay una historia clínica que da cuenta de un trastorno de personalidad limítrofe, ¿cómo ir a un proceso inmediato si podría establecerse un caso de inimputabilidad? El tema central para ir aterrizando es ¿qué entendemos por evidencia delictiva? Que no solo debe ser, en otras palabras, cuál es el objeto del proceso para fijar nuestro tema de prueba y establecer si tenemos un caso para acusar. Tiene que trabajarse no solo con hechos constitutivos, tiene que trabajarse con hechos impeditivos, y ahí entra un tema central. No puede haber proceso inmediato si no hay derecho a la defensa eficaz. Si no hay abogado que garantice defensa eficaz desde el primer momento al detenido, el proceso inmediato va a fracasar, porque ¿quién le hace a conocer al juez los hechos impeditivos? Por eso es que me atrevo a plantear que si vamos a seguir en un largo diálogo que tenemos años, que el garante del derecho a la defensa no es el juez, sino es el abogado que contrata o nomina, yo propondría que la oposición del abogado, por necesidad probatoria, se le tenga como la aprobación para la conformidad de la acusación. Si no hay aprobación del defensor, no hay conformidad. Si un abogado establece necesidad probatoria, plantea hechos impeditivos que tienen que probarse, el juez debe permitirlo y no ir al proceso inmediato. Y finalmente concluyo con esta idea, y me agrada muchísimo que se haya recogido el delito de omisión a la asistencia familiar. Puede ser un proceso inmediato, sí, siempre y cuando la Corte Suprema solucione el siguiente problema que motivó mi primer artículo cuando recién empecé a ejercer la abogacía. El proceso civil, como su finalidad es proteger al alimentista, establece que la capacidad económica del alimentante no se tiene que investigar rigurosamente, o sea, una excepción a la regla de la certeza, sentencio sobre la base de la probabilidad. Bueno, es el proceso civil, pero cuando vamos al proceso penal lo hemos deformado y lo hemos convertido en un proceso de desobediencia a la autoridad. La sentencia civil, su notificación, la liquidación y el no pago. Y cuando dicen capacidad individual de acción, elemento del tipo de omisión propia, dice textualmente el juez y el fiscal. No, la capacidad económica no se debe de probar en el proceso penal. Eso se hace en el proceso civil. Incluso sería inconstitucional porque sería violar la prohibición de abocamiento indebido. Esto es que en los procesos penales por incumplimiento de la obligación alimentaria no se determina la capacidad individual de acción y se utilizan los elementos de juicio que han sido establecidos sobre probabilidad y no certeza. Eso tiene que corregirse porque el presidente del Poder Judicial ha dicho que es el 44% de los casos. Y este es un problema sistémico. Bueno, es lo que quería aportar. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradeciendo la participación del doctor Nakazaki, pasamos a escuchar al doctor Bonifacio Meneses González, coordinador nacional de los juzgados de flagrancia. Con su venia, señor presidente. Distinguidos señores jueces supremos, en efecto, hemos podido escuchar la mañana de hoy dos ámbitos fundamentales de lo que ha sido la convocatoria de este pleno jurisdiccional. Partimos de que tanto el doctor Nakazaki, el doctor Pedro Angulo, el doctor Cubas Villanueva, el doctor José Ombol, han tocado con mucha puntualidad el tema
que es materia también de la convocatoria respecto a la aplicación de la limitación judicial de la pena en cuanto al delito de violencia y residencia de la autoridad. Creemos que se trata de un orden netamente material, creemos de que es un tema enteramente legislativo, consideramos que es parte de lo que se había pensado, de que es la inflación del derecho penal nuclear o la inflación del derecho penal valorativo. Esta forma que Miranda Strambe decía que era el derecho penal mágico, que es posible que con una varita mágica podamos solucionar el tema de la inseguridad ciudadana cuando se incrementan las penas de un derecho penal populista. Pero si esto es así, también es importante que pueda flexibilizarse en cuanto a los señores jueces en la aplicación de lo que dispone el artículo 45, 46 y siguientes respecto a la delimitación judicial de la pena. Creo que en ese orden de ideas cada uno de los señores expositores han sido sumamente claros. El que nos corresponde al segundo tema, lo que a la fecha viene siendo materia de mucha discusión respecto a la aplicación del decreto legislativo 1194, pensamos que gracias a este dispositivo se han despertado aquellas instituciones que estaban dormidas, como es el principio de oportunidad, la terminación anticipada, el propio proceso inmediato. Desde la vigencia del decreto legislativo 957 hasta antes del 29 de noviembre, 468 veces se había invocado el proceso inmediato a nivel nacional. Y en la mayoría de los casos era únicamente para omisión de sentencia familiar y también se había recurrido a la acusación directa. Caso de que el artículo 446 establecía en la versión primigenia de que el fiscal podrá incoar el proceso inmediato, pero a raíz de la modificatoria dice el fiscal deberá incoar el proceso inmediato, pero en 5 supuestos: en caso de la flagrancia, en caso de la confesión sincera, en el caso que se haya reunido la evidencia necesaria, conducción a estado de ebriedad y omisión de asistencia familiar. 5 supuestos que vienen a ser parte de este engranaje legislativo que al final de cuentas por las facultades delegadas por el Congreso de la República al Poder Ejecutivo. Cierto de que a su vez, en respuesta a los señores expositores, podemos decir en primer lugar, no es que se ha cercenado esa facultad que tiene el representante del Ministerio Público en la abstención del ejercicio de la acción penal en aquellos casos de mediana o mínima lesividad, como es el principio de oportunidad. Sigue incólume esa facultad porque son los candados que se ha presentado para este caso del proceso inmediato. El primer candado es que este señor fiscal va a hacer la evaluación si esto va a flagrancia o no va a flagrancia. Preverificación de lo que ha hecho la actuación del señor policía. Este primer candado de la policía, señor, es flagrancia. El segundo candado, de que el fiscal diga sí va a flagrancia este caso. Y el tercer y más importante candado, que es que el señor juez evalúa y considera si esto debe ser remitido al proceso inmediato. Hubo casos en el que el fiscal incoó el proceso inmediato luego de la captura de un sujeto donde se le había incautado 70 kilos de droga. De ninguna manera esto podía ser llevado al proceso inmediato porque merece una estación probatoria mayor. Una estación probatoria en la que ha sido derivado al proceso común. Ciertamente de que no todo es flagrancia. A partir de esos candados se ha hecho una evaluación de parte de los señores jueces de investigación preparatoria a nivel nacional y por supuesto a nivel de Lima, donde hago una respuesta consciente y creo de que en algunos casos a nivel mediático se ha explicado, como es el caso del nieto de un broadcaster televisivo, de que no está en el proceso de flagrancia. Ha sido derivado por la complejidad y el régimen concursal de las figuras delictivas que se habían planteado. Nosotros vemos, en cuanto a la participación, por ejemplo, del representante del Ministerio de Justicia, decir claramente de que se había visto en el artículo 447, inciso segundo, de que el juez debe cautelar la presencia del imputado hasta la culminación del proceso inmediato. Si esto es así, no necesariamente importa una pena privativa de libertad anticipada o una prisión preventiva. Verá el señor juez si lo están aplicando de esa manera para que no pueda trasladarse a más de 24 horas de prisión preventiva. Segundo, que en efecto existió una colisión entre la versión dada por el decreto legislativo 1194 en cuanto a la incoación de proceso inmediato, luego en caso de seguir a unas salidas alternas y luego la prisión preventiva. Y nos vimos en la posibilidad de que si de pronto se hubiese operado de esa manera, que está en los protocolos, resultó más viable y digerible. A contraposición lo que dice el 1194, de que primero se discute la prisión preventiva. Puede ser una audiencia de 2 o 3 horas, donde se puede discutir que en efecto esa persona puede ir a una prisión preventiva. Luego viene la incoación del proceso inmediato. Y en la incoación del proceso inmediato pueden salir
de pronto con una terminación anticipada y quedar en una pena de 5, 6 o 7 años de pena privativa de libertad, o de lo contrario, una pena suspendida en su ejecución. ¿De qué valió y se convierte en una conversación bizantina la prisión preventiva de pronto de 9 meses o 18 meses? El protocolo ha concebido la idea que primero vaya el señor fiscal y diga, este es un proceso inmediato, salidas alternas. Cuando no opera y cuando esos resultados no son positivos para estos efectos, recién nos vamos a discutir la prisión preventiva. Pero para estos efectos ya vigente el decreto legislativo 1206, donde importa la presentación de cargos por parte del representante del Ministerio Público, se dice qué hacer frente a estos casos. Y es menester justamente, y acudimos a esta suprema instancia en ese sentido para que pueda reordenar ciertos criterios que en efecto, voy a dar la razón al doctor Zoe, porque aún no se tiene muy claro estos temas. Y puedo decirlo, en primer lugar, que se pueda verificar cuál es el trámite en segunda instancia que es ajeno al decreto legislativo 1194. El trámite en segunda instancia no se ha puesto en vigencia porque al final de cuentas nunca fue tratado. ¿Qué tratamiento le están dando a algunos señores magistrados? En algunas cortes superiores donde ya están con fluidez en el nuevo Código Procesal Penal, le están dando el trámite de una prisión preventiva. Porque tratándose de que esto implica la celeridad, la eficacia, y que el segundo caso en Lima se está corriendo traslado y se está tramitando como si fuese una sentencia. Entonces necesitamos que pueda haber una uniformidad de criterio para los efectos de poder decir de qué manera se puede construir esta segunda etapa. Segundo, que consideramos de que es importante una reunión que hemos sostenido con los señores fiscales, de que el fiscal al momento de presentar, ya sea la incoación de proceso inmediato, porque considera que sí es viable esa presentación de proceso inmediato, acumulativamente puede solicitar la prisión preventiva y por supuesto los cargos respecto, para que si el juez dice esto no es proceso inmediato, pueda derivarse en forma inmediata a la aplicación del decreto legislativo 1206 y formularse los cargos, y no existe un problema que ocurrió, como bien lo ha señalado el doctor Zoe, Lima Norte, Lima Sur, que se dictó prisiones preventivas. Este tema ha ocurrido, que entre los jueces estén haciendo un juego de ping-pong para decir yo dicté la prisión preventiva, pero si no existe proceso, entonces se elevó a la sala y una sala de Lima Norte dictó una resolución, la nulidad de esta resolución, y ese hombre no está purgando carcelería. Consideramos, señor, de que debe existir entonces una comunión de ideas en el aspecto de protocolos, porque al final de cuentas, si el protocolo dice una situación respecto a la manera como se debe trabajar y nos está dando buenos resultados, quizás a través de este Supremo Tribunal puedan reordenar definitivamente estos temas, porque al final de cuentas, señor, los más interesados son la población. Concluyo en el sentido siguiente. Es altamente satisfactorio que no hemos escuchado el día de hoy críticas respecto a este proceso. Pero es importante, señores jueces supremos, que ustedes conozcan que se le imputa al Poder Judicial hacer una suerte de fábrica de sentencias. Que de pronto vamos a considerar que el hacinamiento es una forma de respuesta a las sentencias que se están dictando. Bien lo dijo el señor Ticón Apostigo, pero debo aclarar en forma enfática de que solo 430 personas han ingresado al penal después del 29 de noviembre por motivo de lo que significa la terminación anticipada en juicio de las sentencias. 15% de los jueces, la estabilidad de las sentencias. Solo el 6% de las sentencias han sido materia de apelación a nivel nacional, los 3.226 procesos judiciales. 12% del total que estén purgando carcelería en forma anticipada. 3.388 procesados, de los cuales ha sido una respuesta efectiva para esas campañas de chapa tu choro y déjalo paralítico. Esas campañas que el Poder Judicial puede servirse de la impunidad o la cifra negra de la criminalidad. Consideramos, señor presidente, y señores magistrados, que respecto al 1194 podemos tener de su parte esa salida. Y en cuanto al tema inicial de lo que es la determinación judicial de la pena o la invocación de los delitos de violencia y responsabilidad, corresponde a la sala plena, ilustre sala plena, que pueda presentar dentro de la capacidad que tiene de iniciativa legislativa ante el Congreso de la República las modificatorias correspondientes. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Agradeciendo al doctor Araya Vega, juez superior de Costa Rica, al doctor Víctor Cueva Villanueva, fiscal supremo provisional, al doctor Carlos Zoe Vázquez Ganosa, secretario técnico de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal,
al doctor Pedro Angulo Arana, decano del Colegio de Abogados de Lima, al doctor Horst Schoenbaum, juez alemán jubilado, al doctor César Nakazaki Cebrigón, profesor universitario, y al doctor Bonifacio Meneses González, coordinador nacional. Muchas gracias. La sesión ha terminado y vas a sesionar en privado. Doctor Pedro Angulo Arana, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, doctor Horst Schoenbaum, juez alemán jubilado, doctor Bonifacio Meneses González, coordinador nacional de la implementación de los juzgados de flagrancia, doctor César Nakazaki Cebrigón, catedrático universitario. Señoras y señores, el Poder Judicial, atento a las necesidades de justicia que la sociedad reclama, ha emprendido un proceso de cambios profundos y estructurales destinados a ofrecer al país y a la comunidad en general un sistema judicial eficaz, eficiente, célere, transparente y moderno. Uno de esos grandes cambios va de la mano con la implementación y fortalecimiento de la reforma procesal penal, que ya se encuentra vigente en 27 distritos judiciales de los 33 a nivel nacional. En efecto, la aplicación del nuevo Código Procesal Penal comporta para el juez penal peruano el cambio sustancial de paradigmas y la concepción de un nuevo proceso penal, en donde se replantean los roles, por un lado, del Ministerio Público y por otro lado, el rol del juez. Y en todo caso, el juez para garantizar el respeto de los derechos de las partes procesales y garantizar un proceso justo. Forma parte de esta reforma procesal penal la implementación de los juzgados de flagrancia delictiva, conforme a la competencia y proceso inmediato regulado en el Código Procesal Penal, modificado últimamente por el Decreto Legislativo 1190, en estos procesos inmediatos de flagrancia delictiva, y el delito de peligro común, conducción en estado de ebriedad, el 17.90%. Cabe destacar que entre estos dos delitos de omisión, asistencia familiar y el delito de conducción en estado de ebriedad suman un total del 62% de procesos, de estos 3.026 procesos en total. Por otro lado, también cabe destacar que según las estadísticas actualizadas, el delito de violencia y resistencia a la autoridad, ¿no?, se tiene que hay un total de 97 procesos, de los cuales representa el 3.21% de los procesos en total seguidos conforme al proceso inmediato. También queremos nosotros hacer una precisión muy importante con relación a lo expresado y a la preocupación expuesta por el señor director del INPE en relación a que habría una proyección de sobrepoblación en los establecimientos penales. Y no se da tal situación por lo siguiente. En primer lugar, en estas 8 primeras semanas, es decir, 2 meses de vigencia y aplicación del proceso inmediato para delitos flagrantes, tenemos un total de internos, ¿no?, 430 detenidos sujetos a medida cautelar y en su caso a una condena. Si estos 430 delitos los proyectamos en los 12 meses, entonces en un año tendremos 2.700. En primer término, vamos a saludar a la mesa de honor, conformada por el señor doctor Víctor Ticona Postigo, presidente del Poder Judicial, acompañado por el doctor Javier Villestein, presidente de la Sala Penal Permanente de esta Corte Suprema, doctor César San Martín Castro, presidente de la Sala Penal Transitoria de esta Corte Suprema de Justicia, el doctor Josué Pariona Pastrana, coordinador de este segundo Pleno Jurisdiccional Supremo
extraordinario en materia penal y procesal penal, a los señores integrantes de la Sala Penal Permanente y señoras y señores integrantes de la Sala Penal Transitoria de esta Corte Suprema. En la mesa también a los señores ponentes de esta tarde y en el auditorio a todos y cada uno de ustedes. Para escuchar las palabras de inauguración vamos a invitar, por favor, al señor doctor Víctor Ticona Postigo, presidente del Poder Judicial. Aquí vamos a recibirlo con un fuerte voto de aplausos. Señor doctor Javier Villestein, presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Doctor César San Martín Castro, presidente de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. Doctor Josué Pariona Pastrana, juez titular de la Corte Suprema de Justicia de la República y coordinador del segundo Pleno Jurisdiccional Supremo Extraordinario. Señores integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, señora y señores integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, doctor Víctor Cubas Villanueva, fiscal supremo provisional, doctor Alfredo Araya Vega, juez superior de la República de Costa Rica, doctor Carlos Zoe Vázquez Ganosa, secretario técnico de la Comisión Especial de Implementación del Nuevo Código Procesal Penal del Ministerio de Justicia, 295 detenidos y condenados, de tal manera que la proyección que se hiciera por parte del señor jefe del INPE, en el sentido de que en un año se tendría 17.000 internos, no tiene sustento en estas estadísticas y en la realidad. Por tanto, entonces, consideramos nosotros que en el tema de los establecimientos penales y una supuesta sobrepoblación carece de sustento en la realidad. Por otro lado, también tenemos que no obstante esta aplicación exitosa del proceso inmediato para delitos flagrantes, ha motivado una razonable preocupación de parte de la comunidad nacional en general y de la comunidad jurídica en particular, respecto a la determinación judicial de la pena para los delitos de violencia y resistencia a la autoridad previstos en los artículos 365 a 368 del Código Penal. Por estas razones, en nuestro mensaje a la Nación último, con motivo de la apertura judicial del año 2016, hicimos pública la aprobación y convocatoria a este segundo Pleno Jurisdiccional Extraordinario Supremo en materia penal y procesal penal, para tratar fundamentalmente estas normas de carácter material referidas al delito de violencia y resistencia a la autoridad y, por otro lado, también para tratar las normas procesales respecto al proceso inmediato. El objetivo de este pleno es el 4, vigente desde el 29 de noviembre último. Cabe recordar que al inicio de mi gestión, en enero del año próximo pasado, anunciamos la creación de los juzgados de flagrancia delictiva, los mismos que fueron implementados primero como un plan piloto en la Corte Superior de Tumbes a partir del 1 de agosto del 2015. Y es a raíz de esta propuesta exitosa, de esta experiencia exitosa en Tumbes, que el Poder Ejecutivo, asumiendo la propuesta legislativa del Poder Judicial y con algunos ajustes pertinentes, expidió el decreto legislativo 1194 que modifica el proceso inmediato regulado en el Código Procesal Penal aplicable a los delitos flagrantes y otros. Desde la entrada en vigencia del decreto legislativo 1194 que regula estos procesos y estos delitos de flagrancia delictiva, tenemos a modo de estadística actualizada hasta el día 19 de enero último, es decir, en el plazo de 2 meses, tenemos los siguientes resultados. Procesos, 3.026 procesos tramitados. Dentro de estos procesos se tiene un total de 3.388 procesados.
En cuanto al tipo de delitos, el delito de omisión a la asistencia familiar, de estos 3.026 procesos, se tiene un total de 1.354, es decir, el 44.80% corresponde a los delitos de asistencia familiar tramitados